Alfredo Palacio. Dios me le bendiga. Le saludamos en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Predíquenos la palabra. Amén, gloria a Dios. Le bendiga, hermana Denis, y todos los hermanos que están escuchando el programa. Deseamos que la bendición de Dios esté sobre cada uno en este día, que podamos hoy recibir la fuerza que necesitamos para seguir adelante y realizar el propósito de Dios en nuestra vida. Yo no quiero hoy tocar un tema que es bastante conocido en la Escritura, la historia de José, y quiero que pensemos un poquito en la necesidad de entender el proceso de Dios en nosotros. La vida de José es una vida que nos muestra muchos aspectos acerca de la providencia de Dios, cómo Dios trabaja en medio de las circunstancias y cómo cuando Dios tiene un propósito con nosotros, nosotros no decidimos realmente la vida que vamos a vivir, no decidimos decir los caminos, las circunstancias, sino que entendemos que hay una vida preparada y Dios nos va llevando por ese camino que Él ha preparado para nosotros poco a poco. Y lo que necesitamos es someternos a Dios, pedirle a Dios que nos dé sabiduría, como dice Santiago, que cuando estemos pasando circunstancias difíciles, pruebas, situaciones difíciles, que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Creo que una de las cosas que más necesitamos en nuestra vida cristiana realmente es sabiduría. En mirar las circunstancias desde el punto de vista de Dios y entender que hay procesos de Dios en nuestra vida que están cumpliendo, circunstancias que están fuera de nuestra capacidad de nosotros controlar, de nosotros cambiar. Pero es bueno entender eso, que Dios nos ayude para entender que hay un propósito, como en la vida de José. Dios le mostró desde el principio lo que Él quería para él, cuando le dio estos sueños, estas visiones. Dios le estaba diciendo lo que Él quería hacer con su vida, hacia dónde quería llevarlo, y le mostró en sueños una proyección de la vida que Dios tenía para él. Lo que José no sabía era el proceso que iba a pasar. No sabía las circunstancias que iba a vivir, no sabía por cuál camino lo iba a llevar el Señor. Él estaba teniendo sueños que le mostraban que Dios iba a engrandecer su vida, que iba a dar un sitio de honor, pero Dios no le mostró qué circunstancias iba a pasar. Hay un pasaje en el Salmo 105, del versículo 16, que nos muestra cómo Dios controla todas las cosas, las circunstancias, con el fin de realizar el propósito que ha designado para nosotros. Dice el Salmo 105, 16, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en la cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó, el señor de los pueblos, y le dejó libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Bien, aquí vemos en este pasaje que estamos leyendo cómo Dios es el que tiene el control de todo. Dios fue el que llamó el hambre a aquella tierra. Dios creó circunstancias para hacer mover personas de un lugar a otro. Recordemos que allí estaba en la tierra de Canaán, estaba Jacob con sus hijos, estaban cómodos, pero Dios crea circunstancias que hacen que ellos tengan que moverse de su lugar para que Dios pueda cumplir sus propósitos. Dios comienza a sacar de la comodidad. Dios lo saca de pronto de la forma de vida que uno está acostumbrado a vivir. Y comienza a llevarnos por caminos diferentes para que el propósito de Dios se cumpla. Y recordemos que todo esto, hasta el Señor Jesucristo,
vivió circunstancias semejantes. En su niñez, recordemos que dice la escritura que apareció un ángel allí para decirle a José que saliera y fuera para Egipto, porque había quienes procuraban la muerte de Jesús. Y le tocó salir exiliado, y el ángel le dijo, esté allá, Dios mismo le habló en sueños, estuviera allá en Egipto, hasta que aquel hombre que estaba allí gobernando muriera. Dios está guardando su propósito, lo que Él tiene para nosotros. Nadie puede impedir el propósito de Dios, pero vienen circunstancias difíciles, vienen problemas, vienen adversidades, pero debemos entender que Dios está en control de todo. Dios está guiando todas las circunstancias y en medio de lo que nosotros vemos a veces malo, el propósito de Dios se está desarrollando. Aunque nosotros en el momento no lo veamos claramente y no podamos entender, pero sí debemos creer que Dios está actuando, que Dios está moviendo las circunstancias. Mire, Dios trajo allí, la Biblia dice que Dios llamó el hambre sobre la tierra, trajo 7 años de hambre, e hizo que mucha gente subieran hasta Egipto, incluida allí la familia de José, su padre y sus hermanos, para que el propósito que Dios había trazado pudiera cumplirse. Entonces, es bueno que nosotros le pidamos a Dios siempre sabiduría para entender los tiempos de Dios, los procesos que Dios está cumpliendo en nosotros. Recordemos que José soñó que él tenía una espiga en su mano y cada uno de sus hermanos tenía una espiga. Pero dice que la espiga de ellos se doblaba ante la espiga de José permanecía derecha. Esto le dio un sentido de que sus hermanos entendieron, vas a reinar sobre nosotros. Y luego tiene otro sueño que dice que él veía que el sol, la luna y las estrellas se postraban ante él. Y su padre también entendió esto. Hemos de venir tu madre, yo y tus hermanos a postrarnos delante de ti. Entonces claramente Dios le estaba mostrando que el propósito con él era para él gobernar, estar en un sitio de autoridad. Y que todos iban a estar entre su familia, él iba a ser levantado. Él iba a ser aquella espiga que se iba a estar erguida y sus hermanos iban a estar alrededor de él y su padre. Dios estaba mostrándole a él lo que iba a hacer. Pero luego vienen las circunstancias que él no sabía que iba a vivir. Él está feliz porque cuando uno sueña, cuando uno es un soñador, uno tiene el corazón lleno de esperanza, lleno de júbilo, porque dice, uy, Dios me está mostrando grandes cosas. Dios me está hablando de grandes propósitos para mi vida. Dios me está, de pronto viene ese sentir del Espíritu en nosotros, que nos hace soñar, que nos hace ver visiones y que nos comienza a mostrar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero luego cuando vienen los momentos difíciles, de pronto pueden venir las dudas acerca de lo que un día Dios nos habló, Dios nos mostró. Esa visión que tuvimos, esos sueños que teníamos, comenzamos a pensar, esto no se parece nada a lo que yo sentí, a lo que Dios me habló, a lo que Dios me mostró. Estas circunstancias no se parecen en nada. Pero Dios está obrando en circunstancias que nosotros no podemos controlar. Hay varios textos de la Escritura que, bueno, estaba anotando, pensando en el sentido que tiene esto para nosotros. Hay un pasaje en Jeremías 48, versículos 11 y 12, donde nos dice cómo Dios trabaja para él poder realizar lo que él ha dicho que va a hacer con nosotros. Entonces dice Jeremías, el capítulo 48, el versículo 11 y 12. Quieto estuvo Moab desde su juventud, sobre su sedimento ha estado reposado y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio
cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Y nos habla acerca del proceso que normalmente se hace con el vino y cómo es necesario el vino estarlo trasvasando de vasija en vasija para cambiar su estado, para cambiar su sabor, su textura, para cambiar su olor. Dios habla aquí de esta tierra de Moab, que dice que desde su juventud siempre estuvo reposado. Nunca estuvo en circunstancias difíciles, nunca tuvo problemas, nunca estuvo en situaciones que lo sacaron de su confort, estaba allí tranquilo. Y por eso dice la palabra de Dios, nunca fue cambiado de vasija en vasija. Ser cambiado de vasija en vasija significa ir de una circunstancia a otra, cambiar su estado, cambiar las situaciones de nuestra vida, las circunstancias que vivimos. Pero este país, esta tierra siempre había estado allí solamente en comodidad. Y dice la palabra, por eso quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Pero vienen días, dice el Señor, en que le enviaré trasvasadores, que le trasvasarán. Entonces, aquí se habla de la necesidad de cambios. Y esos cambios vienen a través de las circunstancias que Dios coloca. Y cómo necesitamos ser sacados de nuestra zona de confort, de nuestra comodidad, de la vida que estamos acostumbrados a vivir, para que el propósito de Dios pueda realizarse en nosotros. Necesitamos procesos de Dios en nuestra vida que aunque a nosotros no nos gustan y a veces nos traen el dolor y aflicción, pero son necesarios. Necesitamos pedirle a Dios que, como dice Santiago en su carta, él dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. De manera que dice que nosotros debemos recibir esas pruebas, esas circunstancias difíciles, debemos recibirlas con sumo gozo, no con quejas, no con descontento, sino con gozo, con alegría, no en sí por las circunstancias que vivimos, sino por lo que Dios va a producir, porque el fin es producir en nosotros un carácter maduro, paciencia, la capacidad de perseverar, la capacidad de soportar situaciones difíciles. La Biblia dice que ellas producirán paciencia en nosotros. Vamos a ser cambiados de un estado a otro, pero dice que la paciencia debe tener su obra completa. Debemos, es decir, seguir el proceso hasta el fin para que seamos perfectos. Eso nos habla de llegar a una madurez y cabales sin que nos falte ninguna cosa. Dios sabe que hay muchas cosas que nos faltan en nuestra personalidad, en nuestro carácter, en nuestra vida. Él sabe qué necesitamos nosotros. Por eso Él es el que escoge las circunstancias que nosotros tenemos que vivir. Nosotros mismos no sabemos a veces qué estamos necesitando, qué necesitamos cambiar en nuestra vida. A veces estamos pensando en grandes cosas en Dios, pero a veces el carácter que tenemos no nos sirve para eso. No estamos preparados para las cosas que Dios quiere hacer en nosotros. De manera que Dios tiene que trabajar primero en nosotros, tiene que trabajar en nuestro carácter, cambiándonos, formándonos, limpiando en nosotros cosas, orgullo, altivez, independencia, una vida que hemos acostumbrado de pronto a vivir. Y Dios tiene que crear circunstancias para comenzar a cambiarnos de vasija en vasija, para que nuestro sabor, para que el olor de nuestra vida cambie, para que ese sedimento que deja allí el vino en la vasija, al estar allí vaya cambiando su estado, porque cada vez que se va cambiando el vino de vasija en vasija, va cambiando su estado. Hay un sedimento que queda allí. Por eso ahí en Jeremías estamos leyendo que su sedimento ha estado en él y no se ha cambiado. Es decir, que cuando Dios nos cambia nuestras circunstancias,
Hay cosas de nosotros que vamos dejando, hay cosas que se van soltando, hay cosas que van quedando atrás porque Dios nos va purificando en ese proceso y nos va preparando para el propósito que Él designó. Lo que más necesitamos realmente es cambios en nuestra vida. Nosotros quisiéramos muchas veces que Dios cambiara las circunstancias, pero Dios realmente está interesado en cambiarnos a nosotros, para que seamos efectivos, para que seamos útiles en el propósito que Dios ha elegido para nosotros. José fue sacado de su casa. Sus hermanos primeramente dice que le tenían envidia, comenzaron a odiarlo por los sueños que él tenía y porque veían que era el favorito de su padre. Luego le vendieron, no tuvieron misericordia de él, lo vendieron como esclavo. Él fue separado de su padre, de sus hermanos, se fue a vivir circunstancias difíciles que él nunca había pensado. Pensemos en un jovencito de aproximadamente unos 17 años y que es sacado desde su tierra, de la casa de su padre, después de ser el consentido, después de estar bien tratado, bien cuidado, que no le faltaba nada, y salir por allá a hacer trabajos duros, hacer la vida de un esclavo. Eso no era fácil. Él estaba sufriendo en medio de todo ese proceso. Yo creo que muchas lágrimas derramó. La Biblia nos dice que cuando sus hermanos lo tiraron allí a la cisterna, la Biblia dice que él lloraba y les suplicaba a ellos, pero ellos no se dolían. En todo este proceso él estaba sufriendo, pero Dios lo estaba formando. Dios estaba sacando, haciendo en él la persona que Dios quería, pero no era fácil. De allí él es llevado a la casa de Potifar, es vendido como esclavo. Pero lo interesante es que Dios está controlando todo. La Biblia nos dice que Dios estaba con José, que le extendió su misericordia. Y él no llegó a cualquier lugar, sino que llegó a la casa del capitán de la guardia. Dios tenía el propósito de llevarlo a la corte de Faraón para que él fuera gobernador. Pero ¿cómo iba a hacer Dios eso? Él necesitaba una preparación. Y lo primero que va a hacer Dios es conectarlo con el capitán de la guardia. Él llegó allí como esclavo. Pero la Biblia nos dice que este hombre se dio cuenta que Dios estaba con José porque todo lo que él hacía prosperaba. Y dice que todo lo entregó en su mano. De manera que José, en el lugar de su aflicción, en el lugar de su tribulación, en el lugar de la prueba, él no dejó de ser próspero. Porque siempre podemos ser prosperados cualquier circunstancia que estemos viviendo. Las circunstancias nunca van a cambiar lo que Dios ha puesto en nosotros. La clase de persona de que Dios quiere hacer en nosotros. Y vemos que la Biblia dice que él le servía y era un hombre fiel. Siempre debemos mantener una buena actitud en cualquier circunstancia que Dios nos permita a nosotros vivir. Porque esa actitud es la que nos va a ir llevando al lugar que Dios ha elegido para nosotros. Él era esclavo, pero él servía fielmente. Y la Biblia dice que todo prosperaba en su mano. Eso quiere decir que él hacía los trabajos bien. Eso quiere decir que él actuaba de la mejor manera, que él mantenía un buen espíritu, que él no estaba resentido, no estaba amargado, sino que aunque era esclavo, pero él estaba sirviendo fielmente a su amo. Y todo lo que él hacía prosperaba, de manera que su amo se dio cuenta de esto y la Biblia dice que le entregó todo en sus manos. Y desde que él entregó todo en las manos de José, dice, no tenía cuidado de ninguna cosa, porque se da cuenta que Dios hacía prosperar todo. Entonces, mire que aún en las circunstancias difíciles nosotros podemos hacer cosas que engrandezcan el nombre del Señor y en medio de las circunstancias difíciles podemos demostrar que realmente Dios está con nosotros. De pronto no estemos en el mejor momento de nuestra vida, estamos en situaciones difíciles, pero podemos demostrar que la mano de Dios está con nosotros y que todo lo que nosotros hacemos es bendecido por Dios. Pero llegan las pruebas, ahorita la tentación, y José se mantiene fiel. La mujer de Potifar se enamora de él, le pide que se acueste con él, pero este hombre guarda su vida porque hay un propósito en él. La persona que entiende que Dios lo ha llamado se guarda a sí mismo, se cuida, porque sabe que no puede fallar. Tiene que cuidar su vida. El Señor Jesucristo en una ocasión
Por ello yo me santifico a mí mismo para que ellos sean santificados en la verdad. Cuando uno sabe que Dios tiene un propósito con uno, uno tiene que guardar su vida, tiene que cuidarse para que ese propósito de Dios se cumpla. Porque llega el momento de la tentación, llega la prueba, pero debemos pensar, soy una persona con un propósito, un llamado, y no voy a permitir que nada dañe ese propósito de Dios. Y vemos que por causa de mantenerse fiel a Dios y renunciar a estos deseos de su carne, fue echado en la cárcel. Por hacer lo bueno, le vinieron circunstancias malas, pero él estaba siendo fiel a Dios. Cuando llega a la cárcel, cae en la cárcel, pero no llega a cualquier lugar, sino cae en la cárcel donde están, allí llega el copero y el panadero del rey. Entonces veamos cómo Dios lo va llevando y lo va conectando con las personas que le van a ir transmitiendo cosas que él necesita aprender. Porque en toda circunstancia que Dios nos permita vivir, vamos a aprender las lecciones que necesitamos. Allí llegó y estuvo el copero, el panadero del rey, que estaban allí también porque habían delinquido, y allí estaba José. Y la Biblia nos dice que, bueno, cuando se llegó determinado momento que él estuvo hablando con el copero del rey y comenzó a interpretar sus sueños. Él comenzó a hablar de las circunstancias que le estaba pasando. Yo estoy aquí, fui raptado de mi tierra sin ninguna razón. También vine aquí a la cárcel, pero no porque he hecho nada malo. Pero mire la actitud de José. Él pudiera haber hablado mal de la mujer de José, de la mujer de Potifar, pero no habló mal de ella, simplemente demostró su inocencia. Dijo, yo soy inocente, pero no estuvo, cuando él se estuvo defendiendo, no habló mal de la otra persona. Tampoco habló mal de sus hermanos. Él simplemente está diciendo que era inocente. Y qué bueno que nosotros tengamos una actitud, que muchas veces fallamos en eso. Siempre a veces cuando queremos demostrar nuestra inocencia hablamos mal, de pronto de muchas personas. Pero en medio de esto estaba pensando como ese tacto que tenía José. Nunca desacreditó a nadie, aunque lo hubiera podido haber hecho con razón, pero no lo hizo. Cuando llega allí, la Biblia nos dice que en todo lugar que él llega, dice que el carcelero le entregó a él el cuidado de los presos. Y estando allí, la Biblia dice que él le servía. De manera que en cualquier circunstancia que nos toque vivir, podemos seguir sirviendo. El siervo es siervo siempre. Cualquier circunstancia que le toque vivir, siempre va a estar sirviendo. Que tiene la actitud de siervo, siempre va a servir. Y nos dice allí la Escritura que llegó un momento en que él vio un día en que el semblante de ellos no estaba muy bien. Y él les preguntó qué les pasaba. Ellos le contaron que habían tenido unos sueños, no sabían qué querían decir ni había quien los interpretara. Pero él dijo, cuéntenmelos, que las interpretaciones son de Dios. José tenía sus propios sueños que Dios le había dado, pero él ahorita estaba interesado en interpretar los sueños de aquellos hombres. Es decir, no estaba pensando ahorita tanto en lo de él. Él estaba interesado en ayudarles a otras personas a interpretar sus sueños. Es decir, hay que volverse un poco de pensar en nosotros mismos y comenzar a pensar en las circunstancias que están viviendo otras personas para ver cómo podemos ayudarles a desarrollar lo que Dios ha hablado acerca de ellos. Porque él era un soñador y él tenía sus sueños y podía pensar, bueno, pero ¿qué pasa con mis sueños? Pero ahorita otros tienen otros sueños y él está allí para ayudarles a interpretar sus sueños. Entonces, qué bueno que nos olvidemos a veces de lo de nosotros mismos, porque cuando Dios nos mete en ciertas circunstancias, nos está diciendo, el sueño suyo se va a cumplir en la medida que usted interprete los sueños de los otros. En la medida que usted ayuda a esas personas que están en necesidad, en medio de su aflicción, esa es la forma en que voy a hacer que sus sueños se realicen. No a veces es mirándonos en nosotros mismos, sino mirando en la necesidad de otras personas, diciendo, muéstrame qué le puedo ayudar, qué puedo hacer por usted. Y qué bueno esa actitud, ese espíritu. Porque allí cuando él interpreta los sueños, allí viene la interpretación del sueño del copero. Él está diciendo que su cabeza va a ser levantada nuevamente, va a ser restaurado su puesto y va a estar otra vez delante del faraón.
y le dice, acuérdate de mí cuando estés allá. Pero aquel hombre, cuando salió libre, a los 3 días se olvidó de José. ¿Por qué? Porque Dios tenía ahorita el propósito, Dios no estaba tan interesado en sacar a José ahorita de la cárcel. Dios está interesado es en cumplir un proceso en él, un propósito. Y Dios quería sacarlo de la mejor manera y en el tiempo que era de Dios. José entró allí en la cárcel por calumnia, pero él salió recomendado. Y mire cómo Dios hace las cosas, porque Dios quiere realmente cumplir un proceso en nosotros. Digámosle a Dios que nos ayude. Hay muchas cosas que hablar, pero yo creo que el tiempo se me acaba. Quiero terminar leyendo un texto en la carta del apóstol Pedro, capítulo 5, su primera carta, el capítulo 5, el versículo 10, me gusta mucho este texto. Capítulo 5, el versículo 10. Aquí el apóstol Pedro nos está hablando acerca de, él está escribiendo esta carta a creyentes que están pasando persecuciones, tribulaciones, situaciones difíciles. Casi toda la carta usted ve que está hablando de padecimientos, de sufrimientos, persecuciones, pero él está dando consuelo en esta carta diciendo que en medio de todo eso debemos mantenernos firmes porque Dios está trabajando. Y termina diciendo aquí el capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, no está sufriendo solo. Todos sus hermanos están pasando padecimientos. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué va a cumplir Dios? Aquí nos habla 4 cosas que Dios va a cumplir en nosotros. Después que hayamos padecido un poco de tiempo. Dios, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, dice, Él mismo nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. El proceso de Dios se va a cumplir en nosotros. En medio de las circunstancias difíciles, Dios va a sacar de nosotros un carácter formado, un carácter firme, un carácter estable, un carácter perfeccionado. Nos va a llevar a una madurez. No hay forma de nosotros cambiar a veces nuestras circunstancias. Debemos someternos a Dios. Por eso la Biblia dice que debemos estar firmes y entender que muchos pasan las circunstancias que nosotros también pasamos. Y especialmente recordemos que la Biblia nos da un ejemplo supremo y la Biblia nos dice que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero que fue sin pecado. Y que Él entiende completamente nuestras circunstancias, los sufrimientos que pasamos, porque no hubo ninguna cosa que Él no viviera en su carne. Él sufrió todo lo que nosotros sufrimos, la Biblia le llama el varón de dolores, experimentado en quebranto. Y Él nos entiende completamente lo que estamos pasando. Pero la Biblia nos dice que también Jesucristo fue perfeccionado a través de los sufrimientos. Y la Biblia nos dice que fue obediente para llegar a ser autor de eterna salvación para los que lo obedecen. Entonces Dios tiene un proceso en nosotros. Pidámosle a Dios cada día que nos ayude a entender. Digámosle, Señor, ayúdame a entender lo que quieres hacer en mi vida. Ayúdame a entender tu proceso en mi vida. Ayúdame a someterme porque quiero pasar el tiempo de la prueba que me toque pasarla en victoria y llegar hasta el final realizando tu voluntad. Que la paz de Cristo sea con nosotros esta mañana. Dios nos bendiga. Gracias, mi hermano. Dios te bendiga por esta poderosísima palabra.